¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este equipo está conformado por Edgar Alejandro Padilla León, Oscar Martín Padilla León, Francisco Javier Ojeda García y Jesús Manuel Rojas Rosas. Somos de la carrera de Ingeniería Electromecánica y actualmente estamos cursando el tercer semestre. Pues buenas tardes, mi nombre es Jesús Manuel Rojas, de la carrera de Ingeniería Electromecánica de tercer semestre, y me tocó hablarles un poquito sobre la ley de Biosar. Esta ley pues se refiere o indica que cada campo magnético es creado por una corriente eléctrica estacionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ley es fundamental para la metrostática, como lo es la ley de Coulomb para la electrostática. Como podemos ver en esta imagen, pues la velocidad se refiere a la velocidad que hay desde a V, que indica en un punto, que hay en un punto en su elemento de firmamento del vértice, de DI a su fuerza. Como siguiente, vamos a ver su fórmula. Su fórmula, pues, es la B, significa su intensidad de campo magnético, que es igual a mi en 0 por su número de espiras, que es N, por I, que es intensidad de corriente eléctrica, entre 2 veces por radio. Un ejemplo de ellos pues podría ser este que tenemos aquí, el problema 1, que sería un alambre de cobre desnudo del número 10 puede conducir una intensidad de corriente de 50 amperes sin sobrecalentarse. Si se hace circular una intensidad de corriente de una magnitud por una sección larga y recta del alambre del número 10, a qué distancia el eje del alambre de magnitud de campo magnético resultante es igual a 10 sobre menos 3. Su solución sería, pues, primero recuperemos los datos que tenemos la intensidad de corriente, que es I, de 50 amperes, y tenemos su intensidad de campo magnético, que es de 10 a la 3, a la menos 3 que diga. Aplicamos la fórmula, pues es la fórmula que tenemos de ley de Biosar. Aquí, como despejamos, queremos obtener su aceleración, entonces sustituyemos sus valores, que sería 4pi por 10 a la menos 7 por 50, sobre sus 2pi sobre el valor que tenemos en la intensidad de corriente. Eso nos daría un resultado de A de 0.01 metros. Bueno, soy Oscar Martín Padilla León y el día de hoy voy a hablarles de las leyes de Maxwell. Aparte de las leyes que podemos apreciar aquí en pantalla, también tiene su fórmula y cada una pues trae definiciones. Desde su formulación, las leyes de Maxwell han contribuido de manera determinante al desarrollo tecnológico de la humanidad y con algunas aplicaciones prácticas que hoy en día son consideradas clave para la sustentabilidad de la vida moderna. Puedo empezar mencionando, por ejemplo, la generación y distribución de la corriente eléctrica, sin la cual el hombre actual perdería mucho del bienestar del que goza. La generación de corriente eléctrica es debida al uso de generadores de corriente basadas en la ley de Faraday y en la transmisión. Es clave el uso de transmisores eléctricos. Es importante la aplicación de la misma ley. Aquí mismo puedo nombrar los alternadores eléctricos y los dinamos, que no son más que generadores. Una mención importante merecen los motores eléctricos. ¿Quién en su casa no tiene por lo menos un aparato o equipo que funcione con motores? Por ejemplo, los ventiladores, licuadoras, asistencia de cocinas, neveras, acondicionadores de aire, entre otros. Disponen al menos de un motor eléctrico. Y en las industrias, pues las máquinas industriales en su gran mayoría están equipadas de motores eléctricos. El motor eléctrico desempeña un papel crucial en la continuidad del hombre actual. Bueno, ahora me toca hablar a mí. Yo soy Edgar Alejandro Padilla León y les voy a hablar un poco sobre la ley de Faraday. ¿Cuál es la ley de Faraday y sus aplicaciones? Pues la ley de Faraday predice cómo interaccionarán los campos magnéticos con los circuitos eléctricos para producir fuerzas o inducción electromagnéticas. Un principio fundamental operando en los transformadores
inductores y otros motores eléctricos o generadores. Pero, ¿qué importancia tiene? Pues la ley más importante para poder describir la inducción electromagnética es la ley de Faraday. Por ahí va su importancia, ¿no? ¿Cómo funciona? Cuantifica la relación que hay entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico que se crea por los cambios. Y para reforzar, la fuerza electromotriz se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En la práctica es a menudo suficiente pensar que la fuerza electromotriz como un voltaje, pues tanto el voltaje como la fuerza electromotriz se mide con la misma unidad, en voltios. Mi nombre es Francisco Javier Ojeda García. Le voy a hablar de la ley de Lenz. La ley de Lenz es una consecuencia del principio de la conservación de la energía, aplicado a la inducción electromagnética. Fue formulada por Heinrich Lenz en 1833, mientras que la ley de Faraday nos dice que la magnitud de la fuerza producida. La ley de Lenz nos dice que en qué dirección fluye la corriente y establece que la dirección siempre es tal que se opone al campo del flujo que lo produce. Esto significa que cada campo magnético generado por una corriente inducida va en la dirección opuesta al cambio en el campo original. También la ley de Lenz sirve para deducir el sentido de la corriente que circula en un circuito que se encuentra inmerso en un campo magnético y el flujo del campo magnético cambia al transcurrir el tiempo. Esto es decir que la ley de Lenz se aplica cuando tenemos un circuito eléctrico de este tipo, el cual se encuentra inmerso en un campo magnético y observamos que el flujo magnético cambia al transcurrir el tiempo. Es decir, que el flujo magnético aumenta, como en este caso, o puede disminuir también. Acá tenemos en estas líneas del campo magnético, lo cual muestra entrando por la simbología de estas X verdes, vamos inicialmente esta cantidad de líneas. Y al transcurrir el tiempo, esta cantidad de líneas aumenta. También puede ocurrir el caso contrario, en cual esas líneas disminuyen o decir el flujo magnético disminuye. La ley de Lenz en estos casos que ocurre esta variación del campo magnético será la que indique el sentido de la corriente. A continuación describo dicha ley. Dice, la corriente inducida en una espiral está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por el circuito. Si observamos la figura de la segunda, el área que se encierra en las líneas del campo magnético es mayor, por lo tanto el flujo aumenta y la corriente inducida debe ir en contra del aumento. Para contrarrestar el aumento debe eliminarse las líneas del campo magnético con otras líneas que tengan dirección opuesta para que pueda volver a su estado original o al principio. Bueno, ahora la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, bien en un medio móvil respecto al campo, ¿no? Un ejemplo sería que si se conecta una espira a un galvanómetro y se acerca posteriormente a la espira el polo del imán, el galvanómetro indicará el paso de una corriente inducida. Este desaparece cuando el imán queda en reposo. Y si a continuación se aleja el imán, aparece en la espira una corriente inducida que será de sentido contrario. Bueno, aplicaciones que tienen la inducción electromagnética. El fenómeno de la inducción electromagnética continúa aplicándose a nuevas y prácticas soluciones tecnológicas, como la cocina de inducción, las lámparas de inducción, los hornos de inducción o la recarga de baterías por la inducción. La cocina de inducción nos permite el calentamiento de los alimentos en el interior de un recipiente metálico gracias al principio de la inducción.
Los hornos industriales de inducción es un horno de inducción, es un aparato eléctrico que se utiliza para fundir metales y cuyo calor produce por la inducción. Las lámparas de inducción constan únicamente de círculo eléctrico ubicado en el centro de la ampolla del vidrio de la lámpara. Y por último, la recarga de teléfonos móviles por inducción. La recarga de los teléfonos móviles sin necesidad de enchufarlos a la red eléctrica ya es posible en los últimos años. Concepto de magnetismo. El magnetismo es un fenómeno físico por el que el objeto ejerce una fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. El único y más natural conocido es un mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Aquí el magnetismo. El magnetismo es un aspecto de combinación de fuerzas electromagnéticas. Se refiere al fenómeno físico derivado de las fuerzas causadas por imanes, objetos que producen un campo que atraen o repelen otros objetos. Aquí en la figura, aquí dice, donde dicen que se repelen, están enfrentados por polos del mismo nombre. Por eso aquí están del mismo nombre y se están repeliendo. Se atraen, están enfrentados por polos de nombres. Que sí que aquí está un nombre, aquí está el otro, son distintos y por eso se atraen. Eso quiere decir. También me tocó, pues, compartirles un poco de los conceptos de magnetismo junto con mi compañero Javier. Yo les voy a hablar un poco sobre esto, que es sobre que el magnetismo, pues, ha sido empleado en la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la invención de la brújula. Su uso, pues, fue para orientarse marcando fijamente la dirección o la magnitud del norte. Por otro lado, también se ha empleado o se ha usado, sus grandes imanes se emplean también en la industria de la generación eléctrica, como por ejemplo puede ser los exámenes de resonancia en la medicina. En ingeniería, pues, se usan para el desarrollo de motores, la conducción de electricidad y el almacenamiento de cargas eléctricas. Y pues también en la computación, también el magnetismo es un elemento muy importante, porque del magnetismo se usa su aprovechamiento para el registro de información, donde se usan también los componentes y el conocimiento de los semiconductores. Hey, man.